de la OEA, el grupo de trabajo opina que la desaparición forzada es un crimen de Estado. Aunque en otros casos de violaciones de los derechos humanos la inclusión de agentes no estatales ofrece de hecho más protección a las víctimas, por ejemplo en el caso de discriminación o de derechos humanos laborales o ambientales, en el caso de la desaparición forzada dicha inclusión diluye la responsabilidad del Estado. Claro que cómodo cuando se le llega a preguntar al Estado, oye, ¿cuántas desapariciones forzadas tiene registradas? Y dice tantas, pero no todas son mías, muchas también son de agentes no estatales. No. Desapariciones forzadas es cuando hay intervención del Estado. Desaparición por particulares es cuando no la hay. Distingamos, muy importante, porque si no, si cayéramos en la tentación de meter en un solo tipo penal agentes no estatales y agentes estatales, cuando los agentes no estatales no actúan con el apoyo o aquiescencia de agentes del Estado, nos van a regañar en el comité. El grupo de trabajo va a decir, pues ¿qué no leen los informes que escribo? ¿Por qué le copian los errores a las legislaciones que ya nosotros señalamos que está mal? Así que eso encarecidamente pongo a consideración de los legisladores y legisladoras para que pues no se caiga en ese error, sino que se siga la fórmula que está sugiriendo, por ejemplo, la iniciativa del Ejecutivo, donde se distingue claramente, salvo por las inquietudes que acabo de expresar. Luego, me pareció haber escuchado desaparición forzada equiparada. Creo que no es una desaparición forzada equiparada, no, es una desaparición perpetrada por particulares que no, que creo que es así, ¿verdad? Ok, eso es importante. La cuestión de la penalidad me preocupa también por aquello de que luego se siga el delito por un delito que tenga una pena mayor, cuando quisiéramos que fuera por desaparición forzada. Aunque estoy absolutamente en contra del populismo punitivo, pues si ya tenemos el populismo punitivo en secuestro, pues ahora ni modo, vamos a tener que poner un día más a la desaparición forzada para que no exista el riesgo de que se siga el delito por secuestro y no por desaparición cuando deba seguirse por desaparición. Esto es importante. Y luego estoy muy complacido de haber escuchado de boca del subprocurador que se están incluyendo incentivos procesales para incluir atenuantes en caso de que se proporcione información que dé como resultado el esclarecimiento del caso, pero también es importante que se contengan esos mismos incentivos no solo para los procesados, sino también para los sentenciados. Por ejemplo, que exista la posibilidad de que haya una excarcelación, una reducción de la sentencia ya firme para aquel sentenciado que después se arrepienta y diga, no, pues siempre sí quiero cooperar con ustedes y les quiero decir dónde están los restos de la persona o lo que fuere, y no nada más durante el proceso. O sea, no nada más como atenuante, sino como un incentivo al sentenciado que no me pareció escuchar. Así que bueno, por eso lo pongo sobre la mesa. Ahora, un tema que no está en la mesa hoy, pero que quisiera comentar brevemente, senadoras y senadores, es que me preocupa muchísimo que la ley general vaya a dejar en manos de las legislaturas de los estados cualquier cosa para que ellas lo legislen. Por ejemplo, la declaración de ausencia. Esto en algún momento lo comenté yo en la Secretaría de Gobernación. El hecho de que sea materia local el derecho civil no quiere decir que la ley general no pueda establecer la institución de la declaración de ausencia por desaparición de manera aplicable a toda la República, dejando las competencias a los jueces locales. Lo mismo que se está haciendo con el tipo penal, que también es materia local o federal, según quien cometa el delito. Se puede tener un solo delito para toda la República y dependiendo de si lo comete un actor federal o un actor local, será competente el tribunal local o el tribunal federal o la procuraduría local o la PGR. Lo mismo debe de suceder con la declaración de ausencia. Una sola institución con todas las reglas ya establecidas,
diciendo todos los jueces civiles del país tendrán que seguir estas reglas para proceder a hacer la declaración de ausencia por desaparición y no dejarlo en manos de las legislaturas de los estados, que ya sabemos son holgazanas y que se les asigna la labor de legislar y no legislan. Esta obligación de establecer la institución de declaración de ausencia ya está como obligación en el artículo 21 de la Ley de Víctimas. Se les dio un año para legislar y solamente 4 legislaturas han cumplido con esa obligación. Todas las demás no lo han hecho. Si sucede lo mismo en esta ley general, las legislaturas de los estados no van a crear la institución y las víctimas se van a quedar sin los beneficios que produce esta importantísima institución que permite a los familiares de las víctimas abrir el testamento o la sucesión, sacar la lana del libretón, poder rentar o vender una propiedad que está a nombre de la persona desaparecida. No dejemos, por favor, en manos de las legislaturas de los estados el que se legisle en esta materia, porque ya tienen la obligación vigente y no la han cumplido. Y no porque ahora, en lugar de estar en la Ley General de Víctimas, vaya a estar en la Ley General de Desaparición Forzada, van a cumplir. Ya sabemos que no. Y además lo van a hacer seguramente con estándares distintos, claro, cuando debe de haber homogeneidad en esta figura. Entonces, porque de hecho en las 4 legislaciones que existen hay estándares distintos. No es el mismo el estándar de Coahuila que el estándar de Nuevo León o el estándar del DF o el estándar de Querétaro. Entonces vamos a tener que tomar lo mejor de todos esos ejemplos para que, creo yo, quede bien establecido en la ley y que no se deje en manos de los legisladores nada, porque para eso es que impulsamos tanto una ley general, para suplirle las deficiencias, llenar las lagunas, hacerle la chamba a las holgazanas de las legislaturas de los estados. Bueno, pues hagámoslo de un plumazo, hagámoslo bien y no esperemos a que la legislatura de no sé qué estado de la República lo haga, porque no lo va a hacer, ya lo sabemos. Y eso es lo que yo quería decir, senadoras. Gracias. Muy bien, qué bueno que lo aclaras. Ayer no pudimos aclararlo, pero el caso pero sí lo discutimos en corto con el señor funcionario de Colombia, que en todo lo demás estuvo muy brillante, pero esa parte entramos en una discusión en corto. A ver, eso no puede ser, y obviamente invocando la Convención de Naciones Unidas. Entonces, pero no sabíamos esta recomendación del comité, si no se lo hubiéramos recordado. Del grupo de trabajo. Del grupo de trabajo del comité. Pero por cierto, esa fue una recomendación que le hizo el Grupo de Trabajo a Colombia, sí, tras su visita a Colombia, pero que el comité ha sido perfectamente consistente en sus 4 años de vida. En cada una de las revisiones con los estados que no tienen tipificada la conducta, se les dice: oye, 1, tienes la obligación de tipificar, sí, aunque no tengas desaparecidos en tu país, tienes la obligación de tipificar. 2, no confundas desaparición, claro, y lo tienes que separar. Claro, claro. A todo mundo se le dice. Claro. Si nosotros lo hacemos mal, nos van a decir: ay, pues que no les dije que no. Sí, que no, pero no está mal. En la iniciativa que yo signé está claramente definido. Perfecto. Los dos. Tú lo sabes. A ver, sigue en uso de la voz el doctor Rafael Estrada Michel, que es el director del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Bienvenido, Rafa, al Senado de la República, y estamos prestos y prestas a escucharte. Y también doy la bienvenida a la senadora Lucero Saldaña Pérez, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, y por supuesto también a la senadora Laida Sansores, que es secretaria de la Comisión de Derechos Humanos. Bienvenidas, senadoras. Por favor, Rafa, si eres tan gentil. Muchas gracias, senadora, y muchas gracias a las y los legisladores que nos permiten estar en esta mesa, que, como han podido ustedes observar, es una mesa de excelencia. Por supuesto, saludo siempre con mucho afecto a todas y a todos ustedes. Bueno, vamos a dejar este documento comparativo entre 4 iniciativas que nos enviaron del Senado de la República, que se han presentado en diversos tiempos y que ayer estuvimos analizando con expertas del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Creo que puede arrojar alguna luz y más ahora que se va a dictaminar con o en conjunto con la iniciativa que ha anunciado aquí el señor subprocurador Betanzos. Me parece, antes de entrar en el análisis de estas iniciativas, brevemente, que tiene razón cuando habla el doctor Betanzos de una afectación grave a la dignidad humana a partir
de impedir el goce irrestricto de derechos humanos y en particular del que tiene que ver con el acceso a la justicia, que es algo a lo que me gustaría referirme en breve. Si consideramos que a partir de la ya no tan cercana, como dijo él mismo, reforma de 2011, un poquito antes incluso de 2010, la cláusula de apertura y cierre de nuestro esquema constitucional, de nuestro razonamiento jurídico, no puede ser otra que la dignidad humana, considerando prohibida cualquier discriminación de carácter negativo, pues tiene también a la vez razón Santiago Corcuera cuando habla de que no puede dejarse en manos de los legisladores locales impedir o restringir este acceso irrestricto, en mi concepto, al goce de las prerrogativas derivadas universalmente precisamente de la dignidad humana. Si estuviéramos en otro esquema mental, pues estaríamos frente a otra constitución, pero hacen muy bien ambos ponentes en destacar que es precisamente ese razonamiento el que nos tiene que llevar a una ley general que haga universal el goce de estas prerrogativas. Y el marco jurídico dispar al que también se refirió el subprocurador, que entre otros incluye el artículo 215 del Código Penal Federal, en el tema concreto de la desaparición forzada, pues no abona evidentemente al goce universal e igualitario, no discriminatorio en sentido negativo, de las prerrogativas anexas a la dignidad humana. Dicho todo esto, me gustaría referirme muy brevemente a estas 4 iniciativas y espero que el Instituto Nacional de Ciencias Penales haya estado a la altura para contribuir a esta dictaminación que, como ya he dicho, mucho nos honra. Una de ellas la presentó la senadora presidenta Angélica de la Peña Gómez y el tipo penal, en el tipo penal aparece una cláusula que a mí me resultó atractiva en un primer momento. Y además creo que tiene mucho que ver con la realidad de la conducta que se pretende regular en sentido general. Este elemento objetivo es el que tiene que ver con el objeto de sustraer a la víctima de desaparición forzada del acceso a la justicia. Y creo que tiene razón, insisto, hay una necesidad por parte del victimario de sustraer de esta prerrogativa donde las haya vinculada con la dignidad humana, que es el acceso a la justicia, respecto de la víctima. El problema viene más bien a la hora de la operación ministerial, que es, como todas y todos sabemos, el problema de acreditar, lo mismo que ocurre en el delito de feminicidio, el objeto fuera de toda duda razonable, es decir, que el objeto de la conducta sea privar del acceso a la justicia. A mí me gustaría, como más adelante en otra iniciativa que también presentó junto con otras legisladoras, la propia senadora de la Peña, que el refraseo pudiera incluir la idea fundamental, que además Santiago Corcuera, el maestro Corcuera nos ha mencionado muy bien, derivado de los instrumentos internacionales que regulan esta materia, refrasear de tal forma que no se perdiera la idea del objetivo central, que es asegurar a todas y a todos el acceso a la justicia, acceso irrestricto, pero que no pusiera en camisa de 11 varas al agente del Ministerio Público a la hora de acreditar el objeto al que me he referido. Y luego viene pues lo que ya nos ha mencionado el propio Santiago Corcuera y también nos mencionaba el doctor Betanzos, el delito de desaparición involuntaria de persona, que es cometido, según esta iniciativa, por el particular que con el objeto de sustraer a la víctima de la protección de la justicia, la prive de la libertad con fines distintos a los del secuestro. Esto ha quedado subsanado en la otra iniciativa, como procederé a argumentar en breve. Hay un enorme avance, hay una idea que me gustaría respetuosamente, senadora, que no se perdiera, que es el que tiene que ver con la efectividad del juicio de amparo para combatir esta conducta deplorable. Plantea la senadora de la Peña una reforma a la ley de amparo, en concreto el artículo 15 y al último párrafo del artículo 109, para que se ejecute directamente la búsqueda de las personas desaparecidas, siempre respetando, como ha dicho una jurista brillante recientemente, Laida Negrete, esta es su señora madre, y creo que tiene toda la razón, siempre respetando la obligación que tenemos como servidores públicos de presumir la vida de las y los desaparecidos. Bueno, pues el amparo tendría que traducirse en un efectivo mecanismo para alcanzar no solo esta presunción de vida, sino también la efectiva o la eficaz
búsqueda y, por supuesto, hallazgo de la persona desaparecida. Así es que, según el artículo 15 de esta propuesta de la Ley de Amparo, el juez deberá ordenar el procedimiento de búsqueda de emergencia con la finalidad de obtener la inmediata puesta a su disposición de la persona desaparecida. Es una facultad jurisdiccional y del más alto nivel por cuanto corresponde a un juez de amparo. Luego tenemos una iniciativa del senador Omar Fayad que habla de la desaparición forzada como el delito que comete el servidor público en ejercicio de sus funciones o la persona o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o el hecho, sea del conocimiento de alguna autoridad federal, estatal o municipal, privando de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, seguida de la falta de información, este asunto de los gerundios de los que ya nos ha hablado el maestro Corcuera, o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, y con lo cual se impida el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. Es decir, con lo cual se impida el acceso efectivo a la justicia de las personas desaparecidas. Esta iniciativa es interesante porque ya nos ha hablado el subprocurador Betanzos de las atenuantes que se incluirán en la iniciativa que presentará el Ejecutivo de la Unión. La iniciativa del senador Fayad no establece atenuantes, no habrá derecho a conmutar la pena, ni a la concesión de la remisión parcial de la pena, tratamientos preliberatorios, libertad preparatoria, cualesquiera otros beneficios, podríamos entender incluso el juicio abreviado, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y no habrá beneficio alguno tampoco para los sentenciados en caso de que sea aprobada en sus términos esta iniciativa. Bueno, la iniciativa, según expresa el senador Fayad en su exposición de motivos, toma en cuenta instrumentos de derecho internacional como la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas, de la que ya nos ha hablado nuestro maestro Corcuera, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención Internacional para la Protección de todas las personas respecto de la desaparición forzada. Realiza un análisis muy interesante de derecho comparado, por cierto, que toca el caso de Colombia y de la ley por medio de la cual se crea la acción de declaración de ausencia por desaparición forzada. Un caso que estuvimos estudiando ayer, que es interesante y que menciona el senador en su iniciativa, es el caso de Argentina. La ley número 24.321 establece un certificado de ausencia por desaparición forzada. Digo que es interesante porque se trata además de una federación, la República Argentina, como todas y todos sabemos. Se expide a fin de otorgar constancia de denuncia formal con lo que se pueda tramitar en sede judicial, o sea, frente a un juez, la declaración de sentencia de ausencia por desaparición forzada. Luego está el caso de España, que es un reino aparentemente centralizado, pero que también toca el caso tanto de la ausencia como de la figura de autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acuerde, practique o prolongue cualquier privación de libertad de un detenido, preso o sentenciado con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales y por lo tanto será castigado. Evidentemente, la situación de España y en general de los países de la Unión Europea es muy diversa a la que desde América Latina se pretende regular con este tipo de leyes. Hay otros ejemplos, Chile, Venezuela. Me parece que el caso de Colombia y de Argentina que ha quedado descrito son los casos más interesantes. Luego tenemos una iniciativa del senador Roberto Gil Suárez, quien ahora preside esta alta cámara, en donde el tipo básico aparece otra vez como un tipo subordinado a la sustracción de la víctima del amparo de la ley y al impedimento para ella del ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. Ya he tocado este tema